El enfrentamiento que tuvieron Donald Trump y el presidente Enrique Peña Nieto sobre el tema del muro, esto fue a inicios de la semana, es simplemente la expresión en la superficie de un conflicto mucho mayor que se vive en todo el territorio de la Unión Americana. Expresiones de racismo, ataques a migrantes, familias separadas, cientos de niños que las autoridades estadounidenses no saben ni a quién se los entregaron. Hola Viviana, ¿qué tal? Hola Jorge, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte, muy buenas noches. Y de este tema precisamente vamos a hablar el día de hoy con Juan Pablo de Leo, una tragedia que se está viviendo en Estados Unidos, sobre todo este tema de los niños que no saben ni a quién se los entregaron. Imagínate nada más dividir familias de esa manera y los chiquitos ahí están a la deriva. ¿Cómo estás, Viviana? Buenas noches, Jorge. Buenas noches. Gracias siempre por la invitación y por el espacio. Un tema que tiene que ver no con la relación bilateral, sino con la parte migratoria que el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, está poniendo en estos momentos sobre la agenda pública con dos temas, a nivel discursivo y a nivel mediático, y por otra parte a nivel político, con estas políticas de cero tolerancia que ha estado implementando en la frontera entre México y Estados Unidos. Quiero empezar este análisis y este comentario aludiendo a lo que hemos platicado aquí durante varios meses, que son las elecciones intermedias del 2018. Esta semana, el portal político en Estados Unidos sacó parte de la estrategia que el Partido Republicano va a seguir rumbo a las elecciones intermedias de este año 2018 y a las elecciones también de reelección del próximo 2020. En ese sentido, estamos viendo que los republicanos están nerviosos. Lo que dice este reporte del portal político de Estados Unidos es que los demócratas están en un mucho mejor contexto a nivel electoral del que están los republicanos, razón por la cual el presidente Trump va a tener que potenciar la estrategia al igual que los republicanos. No hay que perder de vista el silencio que estamos viendo del Partido Republicano, de los legisladores, de los gobernadores que sí se están subiendo al barco de esta parte migratoria. En la medida que los republicanos vean que se acerca la elección intermedia y que no tienen este engagement, que no tienen este acercamiento con el electorado, vamos a ver que sobre todo la parte migratoria a nivel discursivo y a nivel de política se va a empezar a volver más draconiana. De por sí ya un sistema draconiano migratorio que desde el año 2001, luego del ataque de las Torres Gemelas en el 11 de septiembre, el gobierno de Estados Unidos con George Bush cambia por completo la parte migratoria, la política, a una política de criminalización migratoria. Eso estamos viendo hoy, una potencialización de la situación con el presidente Donald Trump. Con esta situación, ahora sí ya de lo que estamos hablando, nos salimos de la parte política y aterrizamos un poco en la crisis humanitaria, en el discurso de odio y en esta política racista que está implementando el presidente Donald Trump, Jeff Sessions y otros tantos para separar a las familias en la frontera, para detener al 100% de las personas que crucen de México a los Estados Unidos y criminalizarlos, acusarlos de inmediato, y para que los niños no se queden con ellos, separarlos y mandarlos a instancias de gobierno que los van a tener en situaciones desconocidas, en situaciones también de pobreza y sin la atención y sin la unión familiar que está. Pero además tienen, ¿no?, prácticamente 1000 niños que no saben dónde quedaron. Este es un reporte es un reporte del periódico Washington Post que habla cerca de 1.400 niños centroamericanos mexicanos que llegaron a los Estados Unidos, fueron separados de sus padres, que eso es una de las nuevas políticas de política cero, tolerancia cero que tiene el presidente Trump. Previamente con Obama, cuando detenían a familias que cruzaban la frontera México-Estados Unidos, no las separaban, las mandaban a ciertas facilidades, a ciertos centros de detención que los mantenían unidos y los mantenían en ciertas condiciones hasta cierto punto humanitarias. Eso ha cambiado por completo. Pero sobre todo los niños un poco más protegidos. ¿Cómo puedes mandar a un chiquito de 2 años a donde sea? Imagínate nada más la desesperación de esos padres. Cambia esa política de que les permitían estar detenidos con sus hijos. Ahora, el presidente Trump dice de ninguna forma, persona que entre a Estados Unidos mayor de edad y sea detenida, se va a las detenciones y a las facilidades de detenciones, y los niños son enviados a estas casas y estos grupos. Son familias que están siendo separadas, niños que están siendo auténticamente arrebatados de los brazos de sus madres, y esto es una crítica importante de grupos humanitarios al presidente Trump que dicen, tu política migratoria se está basando en un discurso de odio, en evitar que a partir de este tipo de situaciones, de tensiones en los medios de comunicación, estas imágenes, las personas ya no quieran ir a los Estados Unidos. Y también es un tema de disuasión, sin duda. Es un tema de disuasión, pero ese es el gran peligro y esa es la gran acusación y el gran señalamiento que le están haciendo al presidente Trump, porque esto va en contra de todos los derechos humanos, de todas las políticas. Tú no puedes tener este tipo de disuasión con las amenazas y la agresividad que estamos viendo en la frontera. Y por otra parte, la ayuda que está recibiendo de algunos estados
estados, no de todos, porque hay que decirlo. Estados como California están siendo una piedra en el zapato para el presidente Trump, no así estados como Texas, que están siendo 100% afines a este tipo de políticas migratorias. A ver, pero además hay un tema más profundo, si gustas, incluso. Lo leían en prensa internacional en estos días. El problema de los latinos y el odio, el creciente odio hacia los latinos, hacia la inmigración latina. Sí, está ocurriendo algo similar a lo que ocurrió con los musulmanes después, o los árabes en general, después del 2001, de los atentados. Está creciendo un odio racial particularizado, que se refleja en estos hechos que hemos visto en medios en estos días de ataques a personas en un restaurante o en un centro comercial, simplemente porque están hablando español. Yo lo digo mucho. Y la actitud, de cadenas como Starbucks, que por una agresión a 2 personas afroamericanas cerró durante horas, hizo cursos, y por las agresiones a las personas latinas, algunas de ellas públicas, notorias, no ha ocurrido absolutamente nada. Aquí lo que ha sucedido desde hace muchísimo tiempo es que la comunidad afroamericana, las minorías en general en Estados Unidos, han tenido muy buenos liderazgos y han tenido muy buena representación ante diferentes instancias. Solamente decirlo así, escuchar a Martin Luther King Jr. y después ver que hoy personas que marcharon con él siguen siendo líderes importantísimos y tienen, esto es un punto importante, posiciones en el Senado, posiciones en el Congreso y posiciones en el gobierno. Con la comunidad latina esto ha sido más complicado. Vemos que sí hay presencia y liderazgos importantes, pero son liderazgos locales y regionales. No vemos liderazgos nacionales que puedan defender de la forma que, por ejemplo, la Liga de Afroamericanos los defiende en Estados Unidos, el AARP y otros tantos. Que tú cometes alguna acción de discriminación o racismo en contra de un afroamericano y los tienes encima, tienes a Jesse Jackson, tienes a otros tantos hablando en medios, pidiendo algún tipo de reacción. Esto no ocurre con la comunidad hispana, con la comunidad latina, a pesar de que hay presencia importante en los medios, con periodistas, no se ha logrado manejar un liderazgo conjunto a nivel nacional que permita que ese tipo de situaciones apacigüen el discurso de odio. Porque lo que yo digo es, estamos en el Estados Unidos del presidente Trump, que es un Estados Unidos polarizado y en el que se permite este tipo de situaciones, en el que ya inclusive consulado mexicano, medios de comunicación hispanos en Estados Unidos están dando puntos, reglas, recomendaciones de cómo reaccionar y cómo actuar ante este tipo de situaciones que son cada vez más comunes en los Estados Unidos. Se puede ir el presidente Trump en 4, 8, 6 años, pero queda este discurso de odio que estamos viendo en los Estados Unidos. Y a ver cómo se vuelve a tejer toda la sociedad en ese país. Juan Pablo, muchísimas gracias.